una cantidad mínima de desperfectos, ¿cómo pudo hundirse tan rápidamente el Titanic? Aquí, en el mismo lugar en el que se construyó el Titanic, los ingenieros navales están desentrañando el misterio de por qué el Titanic se hundió tan rápidamente. ¿Cómo unos desperfectos menores hicieron que un barco insumergible se hundiera en poco más de 2 horas? Trabajando durante largas horas, los dos investigadores han recreado el hundimiento confiando en el testimonio de Edward Wilding acerca de la inundación. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos, Chris? Los ingenieros navales John Bedford y Chris Hackett han creado un modelo informático que hace uso de muchos de los cálculos de Wilding. Están de acuerdo con Wilding en que el Titanic no se desgarró de par en par y que los desperfectos totalizan 12 pies cuadrados, el área equivalente a la superficie de una persona de tamaño medio. Me di cuenta de que los medios de comunicación y la literatura acerca del tema estaban tan llenos de información errónea que empecé a interesarme. Y cuantos más datos teníamos, más cosas sorprendentes encontrábamos. La historia comienza a las 11:40. Bedford y Hackett calculan que tras el impacto, el agua comienza a filtrarse a un ritmo de 7 toneladas por segundo. El Titanic fue diseñado para soportar inundaciones, pero con 6 compartimentos anegados simultáneamente, su equipo de seguridad resultó de poca utilidad. Solo 10 minutos tras la colisión, la mayoría de los compartimentos están llenos hasta el tope. De acuerdo con el informe de la investigación, la sala del correo está a flote, lo que supone 24 pies. Ajenos al peligro que corrían, 5 hombres que arrastraban las sacas del correo para elevar el nivel del suelo fueron atrapados por la inundación y se ahogaron. Podemos continuar otros 10 minutos hasta la medianoche. El agua ha subido hasta la cubierta G a través de la escotilla número 1. Solo 20 minutos después del impacto, los pasajeros que caminaban por la cubierta comentaron que de repente sintieron como si descendieran por una colina. A medianoche, Bedford y Hackett estimaron que el barco había acumulado unas 8.000 toneladas de agua. Basándonos en las cifras, después de 20 minutos, a las 12:20... 12:20. 40 minutos después de la colisión, solo faltan 15 pies para que la proa quede sumergida. Se lanzan los 2 primeros botes salvavidas, pero no se llenan. La gente aún no se ha dado cuenta de que el barco se va a pique. Aún no ha entrado agua en el número 4. Ahora todo está inundado hasta la línea de flotación salvo el número 5. Una hora después del impacto con el iceberg, todos los compartimentos afectados están llenos hasta la línea de flotación. Bedford y Hackett calculan que el Titanic contiene 25.000 toneladas de agua. El capitán Smith sabe que el tiempo se agota. Ordena que se lancen los cohetes de emergencia. Los radiooperadores emitían frenéticamente la señal de socorro.
todo en mano. De acuerdo, aún permanece estable. Así que podemos continuar soportando la inundación. A la 1:40, 2 horas después del impacto, la situación se torna aún más siniestra. Los valientes miembros de la tripulación que habían estado suministrando energía a los faros del barco, ahora luchaban por sus vidas. Se iban inundando más compartimentos, empujando la proa bajo el agua. La gigantesca popa se elevaba hacia el cielo nocturno. En poco más de 2 horas, el Titanic había desaparecido. Podemos continuar y ver si es suficiente para hundirlo. Sí que lo es. Y ahí va. Son las 2:20. Es el hundimiento. Más de 1.500 personas se encontraban en el barco mientras este se iba a pique. Una de las grandes maravillas de su época fue enviada a la negrura del mar por 12 pies cuadrados de desperfectos. En su época era el de mayor tamaño. Era el mejor. Y podía derrotar a la naturaleza. Podía enfrentarse a un iceberg. Podía golpear contra un iceberg. Era insumergible. Era rápido y grande. Pero era un grano en el océano. La naturaleza podía bostezar y derribarlo. Y lo hizo. El Titanic representaba una época de gran optimismo. Se creía que la tecnología era la soberana suprema sobre la naturaleza. Cuando el transatlántico se hizo a la mar, a nadie le preocupó que no hubiera suficientes botes salvavidas a bordo. Pero después de este increíble desastre, la filosofía de la seguridad cambiaría para siempre. Hoy sabemos que no pueden construirse barcos insumergibles. El diseño está enfocado a construir navíos que se mantengan a flote el tiempo suficiente como para poder abandonarlos. Muy bien. En primer lugar, ante una señal de emergencia o de desastre... Los procedimientos de seguridad ayudan a garantizar una rápida evacuación. Cogéis el equipo y os dirigís al piso inferior, donde está la zona de seguridad. Los barcos actuales también transportan suficientes botes salvavidas para todos. Ese no era el caso del Titanic. De todos modos, el Titanic se hundió. Pero en esa parte hay suficiente espacio para todos. Hay trajes de supervivencia como este para todos los pasajeros. Ofrecen protección contra las gélidas aguas. La mayoría de las víctimas del Titanic no murieron ahogadas, sino por haber estado expuestas a aguas frías como el hielo. El profundo océano es una nueva frontera. Poca gente ha viajado hasta profundidades tan peligrosas como 12.000 pies. Los prototipos sumergibles como el Nautilo han abierto las puertas a otros mundos. Pero a pesar de más de una década de visitas al Titanic, aún queda mucho por aprender.
Para el biólogo Roy Cullimore, el Titanic es como un planeta diferente que agrupa una misteriosa vida microbiana. Solo un 5% de los microorganismos de este planeta han sido descritos o identificados. El 5%. Solo el 5%. Tendemos a pensar en la Tierra como en una superficie. Vivimos en la superficie y los pájaros la sobrevuelan. Los árboles crecen en el suelo. Las aguas bañan las playas. Y no nos damos cuenta de que hay muchos universos biológicos en nuestro planeta. Cullimore cree que el Titanic ahora alberga una gigantesca comunidad de microbios. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuevas técnicas para encontrar a estos organismos y hacer que se desarrollen, de modo que podamos tener una imagen ampliada de los organismos que hay ahí. El Titanic es solo uno de los aspectos. Él cree que, de hecho, estos organismos se están comiendo el Titanic. Cullimore está construyendo trampas biológicas para capturar e identificar las bacterias que residen en los restos del naufragio. Una tira de película de 35 milímetros es el cebo. La película está compuesta de gelatina, que constituye un alimento para las bacterias. El fondo del tubo se cubre con un alimento rico en hierro. Y lo que harán será minar la película. Intentarán comerse la película, desprender la gelatina. De modo que van a perforarla, van a impresionarla. Y esperamos ver formas maravillosas. Porque la ciencia no es solo ciencia, es arte. Así que lo que vamos a hacer es una separación. Cullimore espera capturar las bacterias que prefieren el hierro. Todas esas bacterias consumen el hierro del acero del Titanic y construyen esas estructuras oxidadas que llamamos herrumbre. Cullimore cree que las bacterias que se comen el hierro son las principales devoradoras del Titanic. El barco está comenzando a desintegrarse. Y este proceso está teniendo lugar porque esas bacterias absorben cada vez más hierro del acero. Y ahora el barco no puede sostenerse a sí mismo. Gradualmente irá desapareciendo. Lo que significa que todo él, la estructura del barco, se desintegrará un día. Lo que Cullimore espera lograr es determinar cuánto del Titanic ha sido devorado por las bacterias. Lo que me resulta frustrante es lo rápido que crecen. ¿A qué ritmo están extrayendo el hierro de las placas del Titanic? ¿Cuánto tiempo va a resistir el Titanic? Mientras Cullimore se prepara para determinar el último destino del Titanic, los ingenieros navales David Livingstone y Bill Garskek vuelven la vista atrás hacia la noche del desastre. Ahora que conocen los desperfectos causados por el iceberg y la pauta que siguió la inundación, comienzan a enfrentarse a un nuevo misterio. ¿Cómo pudo el Titanic romperse en pedazos en unas aguas tranquilas? Realmente es un amasijo de metal retorcido, tuberías, cables, alambres, de todo, y aplastado y apiñado. No es un lugar muy acogedor. Es como un gigante despedazado. Es lo que parece. Cuando se reveló que el barco estaba partido en dos, nos resultó absolutamente sorprendente debido al peso, al crédito que habíamos dado a los informes históricos, en particular a las dos investigaciones que encontraron que el barco se había hundido prácticamente intacto. El testimonio de todos los oficiales supervivientes afirma que el Titanic se hundió ileso. Otros vieron al barco romperse en pedazos. ¿Por qué la historia ofrece un informe tan confuso, lleno de inconsistencias?
Hay casi tantas interpretaciones y descripciones de la desintegración del Titanic como personas testificaron. El superviviente Jack Thayer tenía hecho un boceto que fue reproducido en la primera página del Boletín de Filadelfia, que muestra claramente al barco rompiéndose en la superficie. Otro testimonio describe que el barco se quebró bajo la superficie. La controversia es, ¿el barco se rompió en la superficie? ¿Se rompió mientras descendía? ¿O lo hizo cuando llegó al fondo del océano? Desde el punto de vista de cuando comenzó a inclinarse, la parte más escabrosa... David Livingstone explorará el lugar del naufragio en busca de indicios. El sistema A te traerá rápidamente de vuelta, y una vez que lo hagas... Los organizadores de la expedición dan unos consejos de última hora. Una vez que estéis sujetos a ese soporte... Hasta ahora ningún ingeniero naval había explorado el Titanic. Aparte de un ingeniero naval, creo que cualquier ingeniero estaría fascinado si llegamos a conocer lo que sucedió, lo cual dudo bastante. Creo que podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido y después el orden en el que pudo haber sucedido. Mientras Livingstone desciende hacia el Titanic, la tripulación a bordo del viajero oceánico prepara un equipamiento único para contribuir en su inmersión. 4 focos especialmente diseñados emitirán un brillante haz de luz sobre el buque naufragado. Los focos generarán una luz equivalente a la producida por 35.000 bombillas. Media tonelada de cadenas transportarán los focos hasta el fondo del Atlántico Norte. Unas gigantescas bolsas traerán los focos de nuevo a la superficie una vez que sean liberadas las cadenas. En el Titanic, la primera tarea de Livingstone es colocar los experimentos biológicos de Roy Cullimore en las ruinas del puente. Estos son los instrumentos y las pruebas que tenemos.